Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, tenemos un tema técnico, pero ya se arregló. A ver, ya está. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. En mis redes sociales hoy estamos un poquito más temprano porque tengo otro compromiso. Los abogados también han tenido una tarde súper ocupada. Abogados, buenas tardes, Buenas bienvenidos. tardes, gracias Mario. Hoy desde la Casa de Gallardo estamos aquí compartiendo con ustedes. El presidente Donald Trump firmó el día de ayer, promulgó el día de ayer una nueva ley que va a permitir deportar a migrantes sin tanto, digamos, sin tantos procesos como era hasta ahora. Quiero compartirles este artículo, por ejemplo, de Voice of America, donde ustedes van a poder apreciar ahí y luego, por supuesto, lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales de los diferentes periódicos y demás. Y esto ha generado bastante preocupación. Muchas personas me han escrito preguntándome acerca de de esta ley, por qué se promulga, qué significa, y está el tema también de Guantánamo. Muchísima gente preocupada por esas deportaciones a Guantánamo. Abogado, cuéntenos un poco de qué se trata esta ley, por qué y qué cambios puede traer. Bueno, esta es una ley que es una ley aprobada por el Congreso, firmada por el presidente Donald Trump, que entra en vigor. Aparentemente esta ley es una ley que autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a detener y deportar en una manera expedita a las personas que son acusadas de crímenes. Lo más interesante, de alguna manera por decirlo, de esta ley es que supuestamente el cuerpo de ley está diciendo que pueden detener a las personas que tengan crímenes, incluso aunque tú no hayas sido todavía convicto, el crimen esté todavía delante de una corte criminal sin haber una convicción o sin haber una disposición final de lo que es el caso criminal como tal. De alguna manera esto creo que va a ser debatido en cortes, primeramente porque es una violación de la Constitución, porque tú no eres culpable de ese delito, incluso en las cortes de inmigración. Cuando tú pides una fianza y hay una persona que todavía no es convicto de un delito criminal, los jueces tienen que limitarse a preguntarle sobre el delito, porque tú no tienes un derecho a no incriminarte en ningún delito. Hay varias cosas detrás de esta ley que van a ser un poco controversiales en mi opinión. Y por otra parte también el proceso de hacer una deportación expedita debido a los diferentes cargos criminales. Hay cargos criminales que sí te hacen automáticamente inadmisible a este país de por vida, como es asesinato, como es actos terroristas, como es acciones en contra, digamos, que se consideran crímenes agravados. Esas personas sí 100% van a ser deportadas y van a estar sujetos a este tipo a esta ley indiscutiblemente. Pero la ley supuestamente está cubriendo un poco más allá de crímenes, refiriéndose a crímenes menores, como robos en tiendas, como lo que son los misdemeanors, que son los crímenes menores, asaltos, cosas así. La misma ley de inmigración, por ejemplo, cuando se refiere a crímenes, a robos en tiendas, discúlpeme, son lo que se conoce como petit theft. En la misma ley de inmigración se dice que esto es una excepción a lo que se pueda considerar como un crimen de torpeza moral, quiere decir que este tipo de crimen ni siquiera es una torpeza moral. Ok. Hay algunas contradicciones ahí en cuanto a la ley. De cualquier manera, las leyes se crean y las leyes se van de alguna manera interpretando en las cortes. Es como funciona el sistema de precedentes que existe en las cortes en los Estados Unidos. En el momento que se vaya aplicando la ley, estas aplicaciones de la ley van a ser demandadas en las cortes y la Corte, ya sea la Corte Suprema de los Estados Unidos, las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema de los Estados, van a ir interpretando las leyes, creando precedentes y de alguna manera va a comenzar a limitar esta ley poco a poco hasta que llegue una interpretación completa de lo que es la ley que se está estableciendo. Perfecto, vamos a responder preguntas porque sé que hay muchísimas preguntas, así que vamos a estar con este tema de las preguntas de qué es lo que puede pasar y demás. Buenas tardes, saludos. Un cubano que entró por parol humanitario y solo lleva 8 meses, ¿puede tener problemas? ¿Qué puede hacer? Ok, no es que vaya a tener problemas. Si quiere una protección, debería, por supuesto, como siempre digo, si tienes base para asilo político, poner una aplicación de asilo político nunca está de más. Y te va a dar una protección extra. ¿Por qué? Porque ahora mismo estás bajo un parol nada más. Es una protección también.
pero igual todavía no eres elegible para aplicar la ley de ajuste cubano, que es la protección que te va a dar a ti una residencia permanente en los Estados Unidos. Ok, tenemos muchísimos saludos por aquí, se agradecen. Buenas tardes, soy cubana, estoy en México. Mi esposo residente en Estados Unidos puede ponerme una petición familiar aquí en México. Necesito estatus legal en México para que él me ponga una petición familiar. Por supuesto que puedes ponerte una petición familiar tú estando en México, no es que necesitas un estatus legal estando en México, pero sí te la puede poner 100%. Ok, también tengo por acá TikTok. Vamos a ver, dice cubana que entró con CBP One en febrero, aplicó a la residencia y tengo corte en marzo. ¿Qué me recomienda, abogado? Ok, ya aplicaste a la residencia, entras por CP1, tienes tu corte en marzo, ya tienes tu aplicación de residencia pendiente, tienes que presentarte a tu corte en marzo. Yo te aconsejaría primeramente, bueno, si no aplicaste una aplicación de asilo, ya no puedes aplicar una aplicación de asilo, lo que puedes aplicar es withholding y CAT. Deja tu corte abierta, aplica tu aplicación de withholding y CAT, déjala ahí, preséntate en tu corte, le vas a informar al juez que tú tienes una aplicación de residencia y bajo la ley de ajuste cubano, que tienes un parol. Ahí el juez y el fiscal van a decidir, o si tienes abogado, tu abogado también va a tomar una decisión si te van a cerrar o no la corte, posiblemente te la van a cerrar debido a que estás presente, estás con una aplicación enfrente de USCIS. No te recomendaría que tú misma le pidieras que la cerrara, simplemente, como dijimos, déjala ahí abierta, pon tu aplicación de withholding y CAT y déjalas corriendo ahí. Cuando te llegue tu residencia, cierras todo el proceso y ya terminas con todo. Mi niño entró por frontera, es un menor no acompañado, no le dieron papeles en la frontera, tiene permiso de trabajo y social por asilo. Su papá es residente hace 17 años. Por favor, abogado, ¿qué más se puede hacer? Bueno, yo te recomendaría que su papá sea ciudadano y le ponga una petición familiar para que el niño ajuste de estatus a través de la petición familiar del papá. Tengo muchísimas preguntas aquí en relación a los viajes a Cuba. Aclaremos esto por enésima vez, el tema de los viajes, quién puede viajar y quién no puede viajar a Cuba. Ok, todas las personas que de alguna manera u otra han hecho una petición de asilo o una petición de protección huyendo de Cuba o de cualquier otro país como es Nicaragua, Venezuela, China, Corea del Sur, de cualquier país, no debería regresar a su país porque la razón por la cual Estados Unidos le permitió entrar para presentar una petición de asilo político fue porque ellos determinaron que existía un miedo creíble de que esas personas fueran perseguidas si son retornadas a sus países. Ahí nos estamos refiriendo a todas las personas que entraron por la frontera, entraron por CBP-1, entraron de manera irregular al país y fueron capturados por la patrulla fronteriza. Ok. Todas estas personas, de una forma u otra, han hecho una petición de refugio político para CBP-1. Hay muchas personas que me dicen, no, pero yo no dije nada, a mí nadie me preguntó nada. No tenías que decir nada, nadie tenía que preguntarte nada. CBP-1 fue creada exclusivamente para pedir asilo. Se como que se autodetermina Ujú. que el hecho que tú pediste una cita de CBP-1, tú estabas pidiendo refugio. Solamente el hecho de pedirla, tú estabas pidiendo refugio político porque tú tenías miedo de regresar a tu país. Es que lo hemos explicado muchas veces, no te dejaron entrar por la frontera porque necesiten más migrantes cubanos en los Estados Unidos, ni porque los cubanos tengamos algún tipo de privilegio especial en los Estados Unidos. Te dejaron entrar en la frontera porque en Cuba hay una dictadura, lo mismo en Venezuela, lo mismo con Nicaragua. Vamos a ver por aquí a Glory, dice, mi esposo quiere poner carta de invitación a su mamá en Cuba para una visa de turismo. ¿Esto es posible? Carta de invitación no, es decir, te, te ponen una visa de De turismo, turismo, ¿no? Ya eso de exactamente, carta sí. de invitación no existe. Y luego, en Cuba, visas de turismo no están otorgando, esto es importante. Si lo va a hacer, tiene que hacerlo en Guyana, tiene que hacerlo en Nicaragua. Si tiene visa para ir a México, por ejemplo, también lo puede hacer en México o en Panamá, pero en Cuba no están dando visas de turismo. Vamos a ver, cubano, CBP, residencia aplicada, ya tengo recibo y huellas, mi corte no había salido en el sistema, pero la acaban de poner para el 2026. ¿Me recomienda cerrarla ahora, a esperar a la residencia? Te recomiendo, Manuel, que esperes a tu residencia. De igual manera, tu residencia está en proceso, estás protegido bajo esa aplicación, pero espera que te llegue tu residencia. Cuando seas residente, simplemente mandas tu moción para cerrar la corte a la Corte de Inmigración. Y 220A con asilo afirmativo, permiso social, aplicación de residencia hecha, tengo que presentarme en ICE el primero de mayo.
¿Corro algún riesgo en caso de que me detengan? No tengo corte en el sistema. Ningún riesgo corres, tú tienes tu asilo pendiente, tu residencia pendiente, todo está pendiente, hasta tanto esas aplicaciones no sean discutidas, no va a pasar nada. Posibilidades que te pongan en corte cuando vayas a ICE, sí, hay posibilidades que ellos emitan un NTA. Cuando tú vayas a ICE, todas las personas que entraban por la frontera deberían estar en corte. A todo el mundo se le dio un NTA, no todos los NTA han sido fileados en la corte por el departamento, pero de alguna manera los han ido poniendo todos en corte. Ok, importante, las personas que nos están viendo a través de TikTok, traten de ponernos las preguntas en YouTube, porque en TikTok hoy no tengo el teléfono a mano y me es muy complicado poderle responder. Vamos a ver, hace 3 años y medio entré ilegal por la frontera, me dieron parol de un año, no hice asilo, no tuve fecha de corte. ¿Qué puedo esperar en mi entrevista de ciudadanía? ¿Me pueden cuestionar mi entrada? No, no te van a cuestionar tu entrada por la frontera. La mayoría de las personas han entrado así. Tú en tu aplicación de ciudadanía sí tienes que decir la manera en que entraste, que fuiste arrestado en la frontera, porque eso delante de CBP se considera un arresto, pero nada, la decisión de CBP fue darte un parol para que tú entraras a los Estados Exacto. Unidos y ahí no va a pasar nada. Vamos por aquí. Entré con visa americana desde Europa, no España. Me faltan 3 meses para aplicar la ley de ajuste. ¿Qué me aconsejan que haga? Si tienes ¿cómo decirte? Si tienes base para aplicar un asilo y lo puedes aplicar sin ningún problema. Si tienes doble ciudadanía, te va a ser bien difícil porque, bueno, es bien difícil probar un asilo Ujú. político de un país europeo. Exacto. Cubano CBP, residencia, importante, lo que siempre decimos, pórtese bien, haga las cosas bien. Si usted está haciendo las cosas bien, es muy difícil que venga, vamos, tiene que tener muy mala suerte para que venga la policía o que venga inmigración, ni siquiera la policía, y le pida sus documentos o le esté haciendo algún tipo de cuestionamiento. Cubano, CBP, residencia aplicada. Ya tengo el recibo y las huellas. Mi corte no había salido, este es el que Sí, habíamos sí. leído. Seguimos por acá. Vamos a ver, entré hace 3 años y medio ilegal por la frontera. Este es el que también habíamos leído. Me salto. Y los que tienen parol, que ya están preguntando si pueden volver a Cuba de visita, para afuera también. Qué mal agradecidos son todos ustedes. Bueno, Miriela, cada persona es un mundo y no podemos juzgar tan fácilmente a la gente. Yo creo que cada persona sabe lo que debe de hacer. Hay que darle la libertad a las personas para que escojan. A quienes pidieron asilo, a quienes entraron por la frontera y se les dio un refugio en este país, deben de saber de que definitivamente eso les puede traer problemas para su ciudadanía. Vamos a ver. Soy cubano, entré por CBP One, ya apliqué la residencia, llevo 1 año y 1 mes. ¿Debo cerrar la corte cuando me llegue el recibo de la residencia o no es necesario? No es necesario que cierres la corte porque tu corte abierta no te afecta en tu proceso de residencia, ya que las personas que entran por CBP-1 son arriving aliens. Simplemente cuando te llegue tu residencia, cierras la corte. Y ciérrala, no se te olvide cerrarla después. Entré por CBP One, era activista perseguido en Cuba. ¿Podría meter mi asilo por mí mismo? Sí, por supuesto. Sí, Pedro Víctor, te conocemos muy bien, te mando un abrazo bien grande. Gracias por todo lo que hiciste en Cuba. Buenas noches, entré por CBP One, pero en la frontera nadie me dijo que tenía que presentarme ante ICE, ni mi NTA lo dice. ¿Corro algún riesgo? ¿Es obligatorio presentarse ante ICE? No, tú te presentas ante ICE solamente si ellos te dan una cita para presentarte delante de ICE. Lázaro, lamentablemente la respuesta es sí. ¿Podría verse afectada la reclamación de un menor en caso de que le quiten las visas a Cuba por no recibir deportados? Sí. Sí. Cuando hasta ahora no ha pasado, hasta ahora todo está tranquilo, que sepamos, la señora esta, la Sintumbare, como otros muchos, están detenidos esperando a que Cuba los acepte. Cuba, en el caso, por ejemplo, de la Sintumbare, no ha dicho nada, están esperando, ella ha hecho videos diciéndole a Díaz-Canel, no me aceptes. Lo que está provocando en el no me aceptes ese es que quiten absolutamente todos los visados a Cuba. Ya lo vimos con Colombia, y esto es una lección que hay que aprender de lo que pasó con Petro en Colombia. La sección consular en Colombia, un país que tiene, que ¿cuántas veces? 4 veces la población de Cuba, 5 veces la población de Cuba, y se pararon todos los visados. Claro. Entonces, y eso puede pasar con Cuba en cualquier momento cuando el régimen no quiera recibir los deportados. Azucena, ¿y los asilados derivados pueden viajar a su país con residencia de asilo a AS7? Somos de El Salvador, ya yo soy ciudadana, pero mi esposo aún tiene residencia y él no fue el principal.
Yo no le recomendaría que viajara, él es residente permanente, debería hacerse primeramente que nada ciudadano. Exacto, Ustedes son derivativos de asilados políticos de cualquier manera y de alguna manera hay un nexus ahí que los está linkeando a ustedes a esa persecución, porque se exacto, determina que el asilado político puede pedir a su familia inmediata, porque si él era perseguido en su país, también se determina por el gobierno de los Estados Unidos que su familia es perseguida también debido a que esta persona era perseguida en su país. Esa es la única razón por que les permiten traer a su familia inmediata. exacto. Azucena. Ahí tienes la respuesta. Lili Serrano, cubano con orden de deportación que entró en el 2001. Fue una felonía, cumplí. ¿Eso tiene que ver con Guantánamo? ¿Me van a mandar para Guantánamo? Es la pregunta. La realidad es que no sabemos a quién van a mandar para Guantánamo. Eh, Eso es algo que está en proceso, está en preparación. La administración simplemente dijo que están preparando todas las condiciones, pero no han dicho exactamente a quién van a mandar para Guantánamo. Supuestamente son personas que tienen crímenes agravados, personas que tienen récord criminal bastante largo. Puede ser cualquier persona con crímenes que se consideren que son peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como decía el presidente Trump. Exacto. Evelyn González, ciudadano español con visa aprobada para Estados Unidos. Cuando venga y quiera quedarse, puede hacerlo. Pudiera tener licencia y permiso de trabajo antes del año y un día. Ok, licencia puede sacarlo con su I-94, Ujú. que le dan por 6 meses, pero solamente va a ser válida por 6 meses, nada más que eso. Después de los 6 meses no va a poder hacer nada. Permiso de trabajo, no puede tener permiso de trabajo porque para tener un permiso de trabajo tendría que aplicar un asilo a los 150 días, entonces puede aplicar al permiso de trabajo. Imagínate que si tú entras con una visa a este país, hay una cosa que se llama la regla de los 90 días. Ujú. Dentro de los primeros 90 días, tú no puedes aplicar a ningún tipo de beneficio migratorio porque automáticamente tú vas a estar en violación de tu estatus migratorio. Esto trae consecuencias migratorias. Si tu intención es cambiar de estatus, tienes que esperar que pasen 90 días. Después de los 90 días que tú puedes aplicar a lo que vayas a aplicar. En caso de que aplicaras asilo después de los 90 días, por ejemplo, tienes que esperar 6 meses más, ya son 9 meses para poder aplicar un permiso de trabajo que se te va a demorar mínimo 30 días. Ya estamos hablando de 10 meses prácticamente. No, le va a ser imposible tener un permiso de trabajo dentro del primer año Y es importante recordar que la visa que te están dando no es para que tú vengas a vivir a los Estados Unidos, es una visa de de visita. turismo. Entonces, el hecho nada más de que digas de que te vas a quedar, eso hace que Ya, te quiten esa visa. Ojo con eso. ¿Puedo aplicar a la ley de ajuste si me dan una visa H2? Soy cubano y vivo en México. 100%. Ok. Entré por CBP, soy cubano, no apliqué asilo, nunca estuve en el sistema, ya soy residente CU6, ¿tendría problemas de ir a Cuba? Ya te respondió el abogado antes, sí tendrías problemas de ir a Cuba. ¿Cuál es el problema? Que a ustedes lo dejaron entrar por la frontera por algo. No por tu cara linda, no por ser cubano. Te dejaron entrar por la frontera porque en tu país hay una dictadura. Si no, tú no hubieras podido entrar a este país, estuvieras haciendo la cola como cientos de miles de personas que hay del otro lado. Esa es la realidad. Entonces, ¿cree que hay un resultado positivo en la apelación pendiente sobre los I-220A? No sabemos si va a haber un resultado positivo o no. Hay muy buenos argumentos legales frente a la Corte. La ley de ajuste cubano es una ley, ¿cómo decirte? De alguna manera a favor de los cubanos, de que es una ley que es muy vaga. No, el cuerpo de la ley no especifica prácticamente nada, simplemente dice las líneas y una de las líneas de la ley es que si tú eres parolado, no especifica qué tipo de parol, por eso se ha discutido que cualquier tipo de parol Ujú. califica para la ley de ajuste cubano. Por eso estaba diciendo la I-220A es un parol condicional, es lo que se considera. Está el parol humanitario. Entonces, como la ley no dice, especifica el tipo de parol, eso es uno de los argumentos que se está discutiendo, un muy buen argumento, pero las apelaciones, especialmente en el onceno circuito, demoran. No es algo que se vaya a determinar, no sé si en los próximos meses, no sé si dentro de un año, 2 años, pero eh, ahí la Corte de Apelaciones puede tomar cualquier decisión. Los abogados tienen que presentar todos sus argumentos, todos los briefs, los argumentos, los memorandos legales Ujú. a favor de lo que ellos están interpretando, de qué manera están interpretando la ley y qué precedente legal, ya sea, existen dos tipos de precedentes legal, precedentes primarios y precedentes secundarios. Cuando me refiero a primarios, son los precedentes que existen en el mismo circuito, que esos aplican directamente a la ley
que tú estás defendiendo o a la interpretación de la ley, pero existen los precedentes secundarios, que son precedentes que vienen de otros circuitos que no tienen una fuerza legal tan fuerte dentro de la jurisdicción, pero de alguna manera se pueden usar para respaldar el argumento legal que tú le estás dando al onceno circuito o a la Corte de Apelaciones, donde quiera que tú estés presentando el argumento. Ok, tengo por aquí una pregunta. ¿Una felonía de cuarto grado por tarjeta de crédito está dentro de los que estarían por récord criminal? Mi primera pregunta para ti sería, ¿cuánto fue tu restitución? Si tu restitución fue de más de $10,000, eso es una felonía grabada automáticamente, y es algo bien, pero bien grave. De cualquier manera, hay que ver felonía de cuarto grado. Me imagino que no sé en qué estado será, en Florida no es. Habría que ver el estatuto de ese estado, ¿ok? Para determinar, porque por ejemplo, los robos con tarjeta de crédito en Florida se consideran bajo los estatutos y las leyes federales son crímenes de torpeza moral. En otros estados tal vez no lo sea, debido a la interpretación de cuando se hace la comparación del estatuto estatal al estatuto federal para determinar si contienen los mismos elementos o contiene el elemento esencial para determinar si es un crimen de torpeza moral o no. La persona que entra por turismo se queda, pasado los 6 meses desde la entrada, se queda ilegal, sí, se queda ilegal. Sí, se queda ilegal. Ajá. La única opción que tiene es esperar al año y un día y mientras tanto tiene que estar prácticamente escondido, Beatriz. No, aquí la gente no está escondida. Hay muchísimas personas indocumentadas. Conozco un montón de personas que son indocumentadas y no están escondidas. Están trabajando, están haciendo su vida. Lamentablemente no hay una ley que les permita regularizarse, que es lo que debería estar, de lo que deberían estar pensando. Entré por la CBP en diciembre, aún esperando mi permiso de trabajo. Eso me afectará mientras espero, porque tengo apenas un mes y no tengo residencia. Tengo corte para dentro de 2 años. Ok, si entraste hace apenas un mes, ya aplicaste a tu permiso de trabajo, tú estás protegida bajo el parol. Mi recomendación, pon tu aplicación de asilo, llevas un mes, te faltan 11 meses para poder aplicar a un estatus que de verdad te va a llevar una residencia. So, piensa en tus opciones y toma una decisión. El problema es que nadie sabe. Un problema lo tiene cualquier persona en cualquier momento. Si llegas, tienes un accidente de tránsito, tienes cualquier cosa y eso te puede llevar a consecuencias mayores. Exacto. Por eso es que el abogado le reitera esto de esa doble capa de protección. Antes no estábamos en la situación que estamos hoy. Hoy tenemos una emergencia nacional y un memorándum de ICE que te permite que ICE te detenga en el momento en el que te detiene la policía por algo, algún problema, algún delito, lo que sea, y te revisen tu parol y te lo pueden revocar. Y de hecho, a partir de ahí te ponen ¿cómo se llama? En deportación. Exacto. Mi esposo es I-220A, entró hace 3 años, soy residente, le hice una petición familiar, hizo asilo político, USCIS le cerró el caso de asilo porque tenía corte, pero ya la jueza, por tener una petición familiar, desestimó la corte. ¿Corre algún riesgo? Lo que tiene que hacer tu esposo, Milena, es transferir el caso de asilo político a USCIS. Soy cubano, tengo social, permiso de trabajo, Real ID, no tengo delitos, llevo 4 meses, ¿es necesario el asilo? Ok, no es que sea necesario el asilo, exactamente. El asilo simplemente es una protección más que van a tener. Como estamos diciendo, la organización de AILA automáticamente lo primero que envió a todos sus miembros. AILA es la organización una de las organizaciones pro inmigrantes más grandes que existe en los Estados Unidos. Es una organización muy respetada por las autoridades migratorias. Es una organización que tiene cientos de demandas en contra del gobierno federal, de ICE, de USCIS, de CBP, por violaciones, y por eso son bien respetados. Y lo primero que dijeron era que las personas que estuvieran en estas situaciones, que tuvieran base de asilo, que enviaran su aplicación de asilo político, que se protegieran bajo una aplicación de asilo político, porque la ley de asilo político es una de las leyes más viejas que existen en este país. Pudiéramos ir incluso hasta los padres fundadores de este país, que de alguna manera infirieron las protecciones para personas que fueran perseguidas. Entonces, ¿por qué AILA dice esto? Porque es una ley que va a ser muy difícil de que la administración o cualquier administración o el Poder Ejecutivo, me refiero, pueda ir sobre esta ley y pueda deportar personas que estén pendientes de asilo político, debido a la fuerza
y debido a las raíces que tiene las protecciones de asilo político en los Estados Unidos para las personas que son protegidas. Si algo que se respeta en este país es la Constitución de Estados Unidos, y otra cosa que se respeta es todo lo que de alguna manera los padres fundadores quisieron o infirieron dentro de esa Constitución, que las cortes han venido por siglos interpretando a toda esta Constitución. Quien ha visto la Constitución sabe, es un librito que es así, pero te puedo decir que los libros que hay y el precedente legal que hay detrás de esa Constitución son bibliotecas llenas de libros y de precedentes legales. Y ahí adentro está asilo político. María Fernanda, nicaragüense que entró por el parol, puede pedir asilo, se le vence el 28 de marzo del 2025 y está preocupante todo esto. Sí, puede pedir asilo, por supuesto, si tiene base de asilo. Si tiene base de asilo y si lleva un año en el país. Está dentro del año. Si te pasaste del año, ya entonces no es asilo lo que tienes que pedir. Withholding y Convención contra la Tortura. Ok, buenas tardes, soy cubano, entré por CBP One con parol de 2 años, tengo corte para el 27, acabo de aplicar asilo. Esa corte, ¿debo aplicar asilo o esa corte me protege? Ya tengo mi social, mi permiso de trabajo. Ok, la corte, si tú tienes una corte y tú no tienes, recuerda, ahí te ponen corte, es un proceso para que tú te defiendas. ¿Ok? Esa es como decir, la línea que lleva la corte. Yo te pongo en corte diciéndote, tengo este cargo de deportación en tu contra, tú tienes que defenderte de ese cargo de deportación. ¿Cuál es tu defensa? Si tú no presentas nada en la corte, quiere decir que tú no tienes defensa, no te estás defendiendo de un proceso de remoción. Un juez en cualquier momento puede revisar tu caso y ha pasado en los últimos meses, revisan los casos, oye, este caso lleva pendiente más de un año, esta persona no me ha presentado ningún tipo de asilo político, está fuera del año, no veo tampoco ningún procedimiento para defenderte de este proceso. Te mando una orden, la cual te va a llegar a tu casa, tienes 30 días para responder, no respondes y te doy una orden de deportación. Y está pasando en muchos casos. Tremendo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerles a todos por la sintonía. Hoy adelantamos un poco, pero por supuesto seguiremos aquí haciendo estos espacios para responder todas las dudas que ustedes tengan. Mañana seguimos a las 5 a la hora habitual. Gracias a todos por la sintonía. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión.